Angkor Wat no es solo un templo perdido en el tiempo, es el mayor misterio arquitectónico de la antigüedad. Su grandiosidad no solo desafía nuestra comprensión de la ingeniería, sino que también revela secretos ocultos de una civilización que se atrevió a desafiar a los dioses y al propio tiempo. ¿Qué llevó realmente al abandono de la ciudad más grande de la historia? Prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará por completo tu visión del pasado. Las primeras piedras. En el corazón de lo que hoy es Camboya, entre los ríos y llanuras de la región de Siem Reap, se alzaba la magnífica ciudad de Angkor, con Angkor Wat siendo su joya central. La ubicación geográfica no fue elegida al azar. En el siglo XII, durante el auge de la civilización Khmer, el reino dominaba vastas porciones del sudeste asiático, incluidas partes de Tailandia, Laos y Vietnam. Angkor Wat se situaba estratégicamente en una zona con acceso a abundantes recursos naturales, cerca del gran lago Tonle Sap, una importante fuente de sustento para la población y fundamental para el sistema de riego que sostenía la agricultura intensiva. Fue en el año 1153, durante el reinado del rey Suryavarman II, cuando se tomó la decisión de construir Angkor Wat. Suryavarman, cuyo nombre significa protector del sol, no era solo un líder militar, sino también un visionario religioso que deseaba glorificar a Vishnu, uno de los dioses más importantes del hinduismo. La idea era crear un templo que no solo fuera un lugar de adoración, sino un símbolo de poder, un espejo del orden cósmico en el plano terrenal. Para él, Angkor Wat debía representar el monte Meru, la morada sagrada de los dioses, tal como lo describen las escrituras hindúes. La decisión de construir una ciudad tan monumental fue, en parte, impulsada por la necesidad de legitimación política y espiritual. En esa época, el reino Khmer ya había enfrentado diversos conflictos y guerras con reinos vecinos, y Suryavarman necesitaba consolidar su dominio tanto territorial como espiritualmente. La construcción de Angkor Wat era una declaración al mundo de que el imperio Khmer no solo era militarmente fuerte, sino también espiritualmente bendecido. Esto también tenía implicaciones a largo plazo. Los reyes que sucederían a Suryavarman podrían, al continuar la expansión y glorificación de la ciudad, perpetuar la idea de que el poder divino era la base de su reinado. El desafío no solo consistía en concebir el proyecto, sino en ejecutarlo. Los recursos naturales de la región eran vastos, pero el transporte y manejo de materiales como la arenisca, que debía extraerse de montañas a decenas de kilómetros de distancia, requerían una planificación meticulosa. Se diseñó un sistema de canales, ríos y mecanismos para transportar estos enormes bloques de piedra al sitio de construcción. Las orillas del lago Tonle Sap y la red de ríos conectada al Mekong fueron fundamentales para esta logística, facilitando el flujo de suministros y trabajadores. La elección del material, principalmente arenisca, no fue casual. Este tipo de piedra, disponible en las montañas de Phnom Kulen, tenía la resistencia y durabilidad necesarias para un proyecto a largo plazo, además de permitir que se esculpieran directamente en las paredes del templo detalles y esculturas refinadas. Estas esculturas, muchas de las cuales representaban escenas del Ramayana y el Mahabharata, formaban parte de la simbología religiosa que rodeaba el templo, conectándolo directamente con las tradiciones espirituales del pueblo Khmer. El plan inicial para Angkor Wat era de proporciones inimaginables para la época. La ciudad no solo era un centro religioso, sino también un complejo urbano donde vivían cientos de miles de personas. Angkor Wat fue diseñada como un microcosmos de la cosmología hindú, con una arquitectura que representaba la estructura del universo. Cada parte del templo tenía un significado, con las 5 torres centrales representando los picos del monte Meru.
y los fosos y murallas alrededor del templo, simbolizando los mares y cadenas montañosas que, según la mitología hindú, rodeaban el mundo. La civilización Gemer, que decidió construir esta obra colosal, ya era una potencia regional, con una historia que se remontaba al siglo IX. Desarrollaron uno de los mayores imperios en la historia del sudeste asiático, reconocido por su avanzada ingeniería, especialmente en el campo del riego. La civilización Gemer, además de su fuerte conexión con el hinduismo, también absorbió influencias del budismo, que con el tiempo moldearía la propia historia de Angkor Wat. Así, la ciudad de Angkor no fue solo un centro religioso, sino también político, económico y cultural. Un testimonio de la capacidad de una civilización para controlar la naturaleza y transformarla en algo grandioso. Pero ¿qué hizo que Angkor Wat fuera tan monumental en su diseño? No fue solo la ambición de un rey o la devoción religiosa, sino un conocimiento profundo de los recursos de la tierra. El suelo donde se erigió Angkor Wat, como veremos, escondía mucho más que piedras. El secreto del suelo. Mientras las piedras de Angkor Wat comenzaban a tomar forma, otro secreto permanecía bajo sus pies: el suelo. El vasto templo no podría haber sido erigido en cualquier lugar. El terreno elegido era estratégico y los maestros constructores lo sabían. El suelo fértil alrededor del lago Tonle Sap, el lago de agua dulce más grande del sudeste asiático, era esencial para la civilización Gemer. La proximidad al lago permitía un sistema de riego avanzado, algo raro para la época, que sostenía tanto la agricultura como la construcción. Las lluvias estacionales empapaban la tierra, pero los ingenieros gemeres, maestros en el control de las aguas, utilizaron este factor a su favor. Crearon complejos canales que no solo drenaban el exceso de agua, sino que también la almacenaban para los tiempos de sequía. Angkor Wat, por lo tanto, no era solo una hazaña arquitectónica. Era un triunfo de la interacción armoniosa entre el hombre y la naturaleza. El agua, símbolo de vida y renovación, fluía por los canales como la sangre por las venas de la ciudad, alimentando no solo los arrozales, sino el propio espíritu del Imperio Gemer. Pero la elección del suelo tenía otros motivos además de la agricultura. Angkor Wat no podía ser solo majestuosa por encima. Sus cimientos necesitaban ser sólidos. El suelo compacto y drenado alrededor del templo proporcionaba una base estable para erigir torres que parecían tocar el cielo. Aún así, quedaba un misterio. ¿Cómo lograron los antiguos constructores mantener la grandiosidad del templo sin que sucumbiera al peso colosal de las piedras? Este ingenioso control del agua y la tierra aseguró que Angkor Wat pudiera resistir el paso del tiempo, pero también reveló algo más profundo: la comprensión Gemer del equilibrio entre la naturaleza y lo sagrado. El agua no era solo un recurso físico, era una manifestación de lo divino que conectaba al pueblo con los dioses. Y mientras los canales cortaban la tierra, la verdadera fuente de su grandiosidad aún estaba por venir. ¿Serían las manos que esculpieron las piedras o había algo más que guiaba esta extraordinaria hazaña? A medida que las estructuras se erguían, surgía una cuestión aún más intrigante: ¿cómo estos ingenieros, sin los recursos modernos, lograron diseñar un sistema tan avanzado para una ciudad tan grandiosa? Y además, ¿cómo lo hicieron en perfecta armonía con sus creencias espirituales, donde cada canal parecía tener un propósito mayor? Esta ingeniería de precisión no solo sostenía la vida en Angkor Wat, sino que también ocultaba el mayor de los secretos: los misterios de la ingeniería. La grandiosidad de Angkor Wat no se limita a su belleza exterior ni a su ubicación estratégica. El verdadero misterio reside en su ingeniería. Cuando caminas por los interminables corredores, es imposible no preguntarse: ¿cómo una civilización del siglo XII, sin la tecnología moderna, pudo construir algo tan colosal y preciso? Las galerías de Angkor Wat, con sus bajorrelieves meticulosamente esculpidos, narran historias épicas,
mientras que las torres que se alzan majestuosas parecen desafiar las leyes de la gravedad. Pero no fue solo la arquitectura lo que impresiona. Había un conocimiento intrínseco de los constructores sobre la simetría y el equilibrio. Cada parte del templo fue diseñada para representar el universo en miniatura. Las 5 torres centrales, por ejemplo, no son solo detalles estéticos, sino una representación del monte Meru, la morada de los dioses en la cosmología hindú. Al mirar desde lejos, todo el templo refleja esta visión cósmica. Las torres simbolizan los picos sagrados, mientras que los fosos alrededor representan los mares cósmicos que rodean el mundo. Aún más intrigante es cómo se colocaron las piedras. Cada bloque de arenisca, algunos pesando varias toneladas, fue transportado desde enormes distancias utilizando un sistema de balsas y canales. Y el encaje entre las piedras, tan preciso que apenas se puede pasar una hoja entre ellas. No había mortero. ¿Cómo lograron esa precisión? ¿Qué tipo de herramientas utilizaron para moldear la arenisca con tanta exactitud? Hasta hoy, muchos expertos debaten las técnicas involucradas, pero algo es seguro. El conocimiento de los jemeres sobre ingeniería y construcción superaba con creces lo que se esperaría de una civilización de esa época. Sin embargo, la verdadera maravilla de Angkor Wat no reside solo en lo visible a simple vista. Hay capas de significados ocultos en las piedras, donde la matemática, la astrología y la espiritualidad se encuentran. Cada detalle, desde la orientación del templo hasta la disposición de las esculturas, sigue patrones que revelan un profundo conocimiento astronómico. El templo está alineado de manera exacta con los solsticios, mostrando que la arquitectura no era solo para el presente, sino para la eternidad, reflejando el ciclo infinito de la vida y la muerte. Aún así, hay algo que continúa eludiendo a los estudiosos. ¿Qué motivó exactamente a los arquitectos a diseñar Angkor Wat con una complejidad tan profunda? ¿Estaría el secreto solo en las técnicas de construcción o habría una conexión más espiritual con la propia esencia de la civilización Jemer? Las respuestas parecen perderse en las sombras de las galerías mientras seguimos hacia otro enigma. ¿Quiénes eran los trabajadores que dedicaron sus vidas a esta obra monumental? ¿Qué los guiaba e inspiraba en un proyecto tan grandioso? El enigma de los trabajadores. Si por un lado la arquitectura de Angkor Wat es impresionante, por otro, el verdadero misterio está en las manos invisibles que erigieron cada piedra. ¿Quiénes eran los trabajadores que se dedicaron a esta obra colosal? La respuesta no es simple, pues involucra mucho más que simple mano de obra. El Imperio Jemer, en su apogeo, movilizó una enorme fuerza humana para construir Angkor Wat. Se estima que decenas de miles de personas trabajaron incansablemente durante décadas, día y noche, para levantar el templo y los complejos a su alrededor. Los trabajadores eran una mezcla diversa de artesanos habilidosos, escultores talentosos, ingenieros visionarios y, por supuesto, campesinos reclutados de varias partes del imperio. Venían de lejos, atraídos por la promesa de participar en algo mucho más grande que ellos mismos, algo que trascendía el tiempo y el espacio. ¿Pero qué los movía? No era solo una cuestión de honor o deber. Había una fuerte motivación espiritual en juego. Trabajar en Angkor Wat era, en cierto modo, trabajar para los dioses. Cada golpe de cincel en una pared, cada piedra transportada bajo el sol abrasador, era una ofrenda a los cielos, un esfuerzo colectivo para agradar a Vishnu, el dios a quien estaba dedicado el templo. Pero ¿cómo se organizó a tantos trabajadores? El Imperio Jemer poseía una sofisticada estructura administrativa que movilizaba y supervisaba a estos trabajadores, garantizando que todo funcionara como un mecanismo bien ajustado. Se enviaban hombres y recursos de todas las regiones del imperio. Era como si la propia civilización estuviera absorbida por este inmenso proyecto. Las vidas de estas personas se entrelazaron con la construcción de Angkor Wat, y sus historias individuales desaparecieron en las piedras que erigieron,
mientras el templo se elevaba majestuoso, como un testimonio del poder y la fe del imperio. Sin embargo, estos trabajadores no eran solo anónimos. Escultores de renombre dejaron sus marcas en los detalles más intrincados de las paredes del templo, esculpiendo escenas que celebraban las conquistas del reino, batallas épicas y los relatos de los grandes épicos hindúes. Había orgullo en su trabajo y cada escultura contaba una historia que resonaría durante siglos, aunque sus nombres fueran olvidados. Pero ¿quiénes eran realmente estas personas? ¿Cómo vivían? ¿Qué pensaban mientras dedicaban sus vidas a esta inmensa obra? Y lo más importante, ¿qué les sucedió cuando la construcción finalmente terminó? Las respuestas tal vez estén ocultas en las propias piedras o en lo que quedaba de la fe y devoción que alimentaron sus manos. Mientras reflexionamos sobre esto, surge otra cuestión inevitable. Si el templo fue construido para agradar a los dioses, ¿cuál era el papel de la espiritualidad y la fe en la propia concepción del templo? Los dioses y la arquitectura. La espiritualidad era el verdadero cimiento de Angkor Wat, más profundo incluso que las piedras que sostenían sus torres. La civilización Khmer creía que el templo no era solo un lugar de adoración, sino un reflejo del orden cósmico, un puente entre el mundo humano y lo divino. La arquitectura de Angkor Wat, con sus 5 torres elevadas, simbolizaba el monte Meru, el centro del universo en la cosmología hindú. Para los Khmeres, cada piedra esculpida, cada pasillo estrecho y cada vasto patio representaba un elemento del cosmos, un orden que los conectaba con los dioses. El reino de Suryavarman II, el gran rey que ordenó la construcción del templo, basaba su legitimidad no solo en su poder militar, sino también en su conexión con los dioses. Suryavarman era visto como un avatar de Vishnu en la tierra, y Angkor Wat era el símbolo físico de esa alianza espiritual. Las torres centrales del templo, que se elevan como gigantescos dedos apuntando hacia el cielo, representaban los picos del monte Meru, mientras que los fosos y muros alrededor del complejo simbolizaban los océanos y montañas que, según la creencia hindú, circundaban el universo. El propio templo era una réplica del cosmos, pero la devoción no estaba solo en las manos del rey. Cada trabajador, cada arquitecto y escultor creía que estaba construyendo algo eterno, algo que perduraría para siempre y mantendría viva la conexión entre el pueblo Khmer y los dioses. La espiritualidad impregnaba cada aspecto del trabajo, desde la elección de los materiales hasta el posicionamiento de las torres en perfecto alineamiento con los solsticios. Los rituales diarios, la dedicación a la precisión de los detalles, la armonía entre las formas y la naturaleza circundante, todo tenía un significado mayor. Era como si el templo fuera un organismo vivo, pulsando con la energía del cosmos y con la fe de sus constructores. Y sin embargo, a pesar de toda esa devoción y esfuerzo monumental, el tiempo pasó. El templo, que una vez fue el centro espiritual del Imperio Khmer, lentamente comenzó a ser abandonado. Sus piedras testigos silenciosas del ascenso y caída de un gran reino. Pero ¿qué le sucedió a Angkor Wat y a su civilización? ¿Y qué nos dicen las ruinas que quedan sobre el destino de esta ciudad que alguna vez fue considerada la más grande del mundo? El eco de las ruinas. Hoy, al caminar entre las ruinas de Angkor Wat, es fácil sentir el eco de una civilización que una vez dominó vastos territorios y construyó el mayor complejo religioso del mundo. Pero estas ruinas, aunque majestuosas, son solo sombras de lo que alguna vez fueron. Lo que queda de las murallas, los interminables corredores y las detalladas esculturas es un recordatorio silencioso del apogeo del Imperio Khmer. El tiempo, siempre implacable, ha corroído partes de la ciudad y la selva, lentamente, ha comenzado a reclamar lo que es suyo. Las raíces de los gigantescos árboles se entrelazan con las piedras, como si la naturaleza estuviera intentando cerrar los capítulos que los hombres comenzaron.
Angkor Wat, sin embargo, ha resistido el tiempo de una manera casi mística. Sus torres aún se elevan sobre las copas de los árboles, como un desafío silencioso a las fuerzas que intentaron derribarlo. Pero ¿por qué Angkor Wat sobrevivió mientras otras partes de la civilización Khmer se perdieron? ¿Qué mantuvo vivo a este templo, incluso cuando el imperio a su alrededor se desmoronaba? Parte del misterio puede estar en sus propios cimientos. Construido con una precisión increíble, el templo fue diseñado para perdurar, como si los constructores supieran que debía resistir no solo al tiempo, sino también a los cambios espirituales que vendrían. Con el tiempo, la fe predominante en la región cambió. El hinduismo, que inspiró la creación de Angkor Wat, gradualmente cedió espacio al budismo, y el templo, originalmente dedicado a Vishnu, fue adaptado para albergar estatuas y rituales budistas. Este sincretismo religioso permitió que Angkor Wat permaneciera relevante incluso mientras el imperio Khmer declinaba. ¿Pero qué llevó exactamente al abandono de la ciudad? ¿Fue un cambio climático? ¿Guerras? ¿O algo más profundo, algo que quizás se haya escapado de las páginas de la historia oficial? Las ruinas de Angkor Wat aún susurran historias no contadas. ¿Qué más guardan estas piedras de sus días de gloria? ¿Qué se perdió en las encrucijadas entre el hombre y la naturaleza, entre la fe y el poder? Y lo más importante, ¿qué nos pueden enseñar estas ruinas sobre las civilizaciones que vinieron antes y que, al igual que el imperio Khmer, dejaron su legado grabado en piedra, pero se perdieron en el tiempo? Al caminar entre las ruinas de Angkor Wat, recordamos no solo el poder de una civilización que una vez floreció, sino también cuánto sigue moldeando el pasado nuestro presente. Estas piedras, que han sobrevivido al paso de los siglos, llevan lecciones sobre fe, determinación y la conexión del hombre con el universo. Nos muestran que, a pesar de todos los avances tecnológicos de hoy, hay algo atemporal en la búsqueda humana de significado, trascendencia y legado. Angkor Wat, con su grandiosidad y misterio, no solo influyó en el sudeste asiático, sino también en la forma en que entendemos el potencial humano de crear, persistir y transformar el mundo que nos rodea. Al mirar lo que queda, podemos reflexionar sobre lo que estamos construyendo hoy. ¿Resistirán nuestras obras el paso del tiempo? ¿Qué dejará nuestra sociedad para las generaciones futuras? Estas preguntas resuenan en las piedras de Angkor Wat, inspirándonos a pensar en nuestro propio papel en la historia. Si te gustó este video y quieres seguir explorando los secretos de civilizaciones antiguas y su influencia en los días actuales, suscríbete al canal, deja tu like, activa la campanita para no perderte ningún contenido y comparte este video con alguien que también se fascinará con las historias detrás de estas ruinas. Y por supuesto queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció este video? Comenta aquí abajo y participa en la conversación.